Me voy a permitir compartir el canto, que este canto nos sirva de oración y que nos permita pedirle al Espíritu Santo, ¿verdad? Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Voy a pedirle al Padre Víctor que abra su micrófono. Buenas noches, Padre, bienvenido. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. A ustedes. A todos y a cada uno, Padre. Muchas gracias. Saludos a todos. Bueno, buenas noches nuevamente a todos y a todas. Vamos a continuar después de la oración con el nivel de iglesia de las comunidades eclesiales de base. Continuamos entonces con las comunidades eclesiales de base. La diócesis de Alajuela es privilegiada por contar con comunidades, a pesar de los vaivenes, se han conservado. Hay unas notas antes de continuar que es importante atender. El Código de Derecho Canónico es quien da la identidad a asociaciones de bautizados, que algunas se llaman, entre otras, asociaciones de laicos y otras formas. Por ejemplo, la Acción Católica tiene comunidades juveniles, comunidades de adultos, pero no son comunidades eclesiales de base. Ahí, si ustedes ven la página del Vaticano, las identifica con claridad. Las comunidades eclesiales de base, la identidad se les da el magisterio de la Iglesia. Concilio Vaticano II, los documentos del magisterio latinoamericano y otros documentos magisteriales y universales y particulares. Entonces, hay muchos tipos de comunidades. La iglesia es rica en carismas y dones. De esta manera, esas comunidades ya tienen una identidad propia. Por ejemplo, pueden ser una asociación. Esa es su identidad. Por ejemplo, las comunidades de hermanas religiosas no son comunidades eclesiales de base, pero son comunidades, son pequeñas comunidades. Tienen una identidad propia. Por ejemplo, Por un Mundo Mejor, que es un movimiento apostólico, se llama Por un Mundo Mejor. Ahí se formó Monseñor Ulloa. Le sirvió por muchísimos años. Las comunidades eclesiales de base que nosotros estamos hablando son nivel de iglesia y no la habla Medellín, Puebla y Aparecida. Y nacen en Brasil, ya lo habíamos indicado, en 1950 y posteriormente en América Latina. Sobre las muchas formas de asociación es otro tema. Hay diferentes formas de asociación, pero no son niveles de iglesia. Igual, por ejemplo, ¿para qué quiere los religiosos que se le llamen niveles de iglesia? Tienen una identidad propia, son asociaciones. Esa es su identidad. Es lo mismo que sucede con el género de un niño y una niña. Lo define el padre, no el niño. O sea, el grupo, la comunidad, no se autodefine comunidad eclesial de base. Eso lo define el código o el magisterio de la iglesia. Eso sí tiene que quedar muy claro. Usted no dijo quiero ser varón, quiero ser mujer. No, es un ejemplo. Sino que a usted le asignaron a través de las características en las comunidades eclesiales de base, al igual que el género de un niño, la iglesia le asigna una identidad.
Lo que estamos hablando es del estilo de comunidades que hay en la diócesis de Alajuela, que según el documento de Puebla es un nivel de iglesia. En la iglesia católica hay diferentes carismas y todos son muy valiosos, mas no todos llevan el mismo ritmo y el mismo cauce. El Código de Derecho Canónico explica, por ejemplo, que las asociaciones de fieles laicos que no, a la cual no pertenece las comunidades eclesiales de base, sino asociaciones de fieles que también viven en comunidad, buscan fomentar una vida más perfecta, promover el culto público, la doctrina cristiana, realizar otras actividades de apostolado, iniciativas para la evangelización, el ejercicio de obras de piedad o de caridad y la animación con un espíritu cristiano de orden temporal. Estamos definiendo que hay otras comunidades que no tienen por qué ser nivel de iglesia, pero es una riqueza dentro de la iglesia. Estos grupos de cristianos están reconocidos por la Iglesia Católica y reciben la orientación de un obispo. Todas las asociaciones, los movimientos apostólicos, inclusive las congregaciones religiosas, tienen que estar bajo la orientación de un obispo. O sea, ninguna comunidad religiosa puede entrar a una diócesis sin permiso del obispo. Ningún movimiento apostólico tiene que solicitar permiso al obispo para garantizar la fidelidad al evangelio y la misión a la iglesia. Si ustedes quieren entrar más, digamos, a estudiar más, que hay muchas formas de comunidades. La mayoría son asociación de fieles. Ustedes pueden entrar a www.vatican.org. Hay 122 en este momento reconocidas asociaciones, que son pequeñas comunidades, pero no son comunidades eclesiales de base. Eso no se lo autoasigna a usted como miembro de grupos, por ejemplo, de equipos de Nuestra Señora, que son pequeñas comunidades de matrimonios, y está muy bien, están reconocidas como asociación de fieles laicos, pero así lo llaman, no bautizados, así lo llama la iglesia, pero no son comunidades eclesiales de base, aunque se llamen comunidades. Eso tiene que estar claro, porque si no se nos hace un enredo y cualquier cosa se llamaría comunidad eclesial de base. Una cosa tan laudable como las congregaciones religiosas no son comunidades eclesiales de base. Las asociaciones de fieles laicos tienen sus estatutos, su organización y liderazgo. Esa es su identidad reconocida por la iglesia. Ya dije 122 a nivel mundial. Otras comunidades, por ejemplo, son movimientos apostólicos con estatutos, por ejemplo, y con posibilidad de ser asociaciones civiles. Muchos movimientos apostólicos se asocian civilmente, aunque su dinero provenga de los fieles. Pueden manejar bienes y tienen estatutos. Y aunque tengan comunidades, no son comunidades eclesiales de base, no son nivel de iglesia, son movimientos apostólicos en su organización. Algunas son sociedades de vida apostólica. Ahí está la definición, que es otra forma de comunidades, pero no son comunidades eclesiales de base. Las sociedades de vida apostólica y vida consagrada, dedicada al apostolado, a la vida fraterna en común y la aspiración a la caridad mediante la observancia de las reglas y las constituciones. Pueden manejar también bienes y dependen de su propia organización universal o sectorial. Las sociedades de vida apostólica se rigen de acuerdo a o en como lo marca el Código de Derecho Canónico en los números 731 y siguientes. Ahora, ¿qué son las comunidades eclesiales? No son asociaciones de fieles laicos. No son movimientos de iglesia, como antes lo definimos. Esas no es que son en comparación, no tiene nada que ver la comparación.
es que es diferente identidad y es importante reconocer la identidad. Todos son carismas, todas son aportes, pero no son comunidades eclesiales de base. Y si usted quiere positivo, las comunidades eclesiales de base no son asociaciones de fieles laicos canónicamente reconocidas, ni movimientos de iglesia, aunque sí son comunidades, ni sociedades de vida apostólica, son niveles de iglesia. Y tienen que definir que la Iglesia Católica tiene mucha variedad. Entonces no es necesario como chocar o andar buscando ser lo que no es. Ya está definido. Por ejemplo, las comunidades eclesiales de base no tienen estatutos. Las comunidades eclesiales de base no tienen una regla de, por ejemplo, de cómo organizar el dinero. No hay. Que, digamos, pueden hacer una contribución, pero regularmente no manejan dinero. Regularmente. Y si manejan algo es para colaborar con los pobres. No hay una organización mundial de las comunidades eclesiales de base. El dirigente es el obispo y el párroco, y en el caso de la diócesis de Alajuela, el padre Jonathan Rojas Bogantes y el padre Claudio, con el equipo de animadores, que es la organización más sencilla de las comunidades eclesiales de base. Y en cada parroquia, pues, habrá un comité de animadores, o en cada diaconía. Pero es una cosa, digamos, de organización mínima. Porque tienen una definición. Por ejemplo, las comunidades eclesiales de base no pueden adjudicarse propiedades. Las comunidades eclesiales de base, como las sociedades de vida apostólica, pueden construir y tener dineros y no son 40 colones. Son niveles de iglesia cuya definición es simple y llanamente para la evangelización, el querigma. Por ejemplo, en las comunidades eclesiales de base, la catequesis no es sacramental, que puede ser que sea sacramental. Esencialmente palabra y realidad, palabra y vida, palabra y querigma, palabra y Eucaristía. Pero la Eucaristía no para las pequeñas comunidades. La Eucaristía tiene que ser vivida en comunidad parroquial o de la diaconía. Son niveles de iglesia. Generar misionología, envío, es como alimentarse para dar. Se puede generar algún tipo de itinerario de acompañamiento a animadores. Yo veo que en Alajuela, en la diócesis de Alajuela, hay desde hace muchos años, pero es lo mismo. Se va configurando las comunidades eclesiales de base y se van enriqueciendo. Pero son niveles de iglesia. No se pueden comparar con las asociaciones de fieles laicos o los movimientos de la iglesia, aunque hayan comunidades, pero ni son sociedades de vida apostólica. Y el concepto de niveles de iglesia como centros de evangelización, la primera vez que se propone a las comunidades eclesiales de base, junto a la parroquia, junto a la diócesis, yo agrego junto a la diaconía y junto a las familias evangelizadas y evangelizadoras, es el documento de Puebla. En el documento de Puebla, de los números 617 al 644, que hoy vamos a ver algunos, es que no queda otra. Cuando yo estudiaba, los profesores decían, a leer el libro de Freud, a leerlo. No me lo van a contar, yo no quiero contárselos, yo quiero que usted lo lea. Y la identidad lo dio Medellín en el número 10 o la Evangelio Nuntiandi en el número 58. Hay otros números del Concilio Vaticano II también, en un documento que se llama Apostolado de los Seglares. Pero esencialmente es eso.
Aquí están una serie de, yo luego le voy a pasar a Hernán la filmina, ahí van a encontrar usted mucha información de lo que yo les he hablado hasta el momento. Es que es muy importante. Yo veo a alguien y digo, ¿eso qué es? ¿Un perro? ¿O un ternero? Hay perros que parecen terneros. Hay perros que parecen ternero y terneros que parecen perros. Lo único que le falta es latir. El perro no puede ser ternero y ternero no puede ser perro. Hay una identificación. Aunque son comunidades, yo aprecio mucho a los equipos de Nuestra Señora. En el Roble de Santa Bárbara había muchos trabajadorcísimos, pero no son comunidades eclesiales de base, son pequeñas comunidades, un movimiento apostólico. Ya en un esquema que yo les presenté, ya se definía tal cual. Eso es muy importante. Vamos a ver, no va a quedar más que ir al documento. El documento es Puebla 629. Escríbalo, 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 escríbalo. Uno de las Puebla, porque es como la carta constitutiva de las comunidades eclesiales de base como nivel de iglesia, porque antes del documento de Puebla, del Magisterio Latinoamericano reunido en México, Puebla, ya se hablaba de las comunidades eclesiales de base. Dice el 629, se comprueba que las pequeñas comunidades, sobre todas las comunidades eclesiales de base, crean mayor interrelación personal. Es uno de los objetivos. Aceptación de la palabra de Dios. Revisión de vida. En Salvador, en el tiempo de Monseñor Romero, había muchísimas. Es como todo, van desapareciendo y van surgiendo. Revisión de vida. Esto es muy importante, la revisión de vida. Nadie la dirige, es en la misma comunidad. Ahí empezó el método ver, juzgar y actuar. Veo mi vida, lo confronto con la palabra de Dios, juzgar, y luego cambio, actuar. Precisamente el método de revisión de vida nace en los años 60. Pero no es sociológico, es espiritual. Que luego la Mater Magistra de Juan 23 lo asume como un método espiritual y sociológico religioso. Pero la revisión de vida es muy importante, confrontarlo con el Evangelio. Aquí está dando una metodología. Y la reflexión sobre la realidad es fundamental. Palabra de Dios, la historia personal, la historia social, el estar imbuido en la realidad. No puede haber una comunidad eclesial de base que no vea la realidad. A la luz del Evangelio, eso sí, ¿verdad? Y se acentúa el compromiso con la familia, con el trabajo, con el barrio y la comunidad local. Hay una persona que yo agradezco mucho, del Coyol, creo que es del Pacto, que me ha contado historias muy bonitas, cómo las pequeñas comunidades se han organizado en el barrio y han podido tener alguna experiencia de organización. Ahora con el COVID, hace unos años atrás, no es que todos los del barrio pertenezcan a la comunidad eclesial de base, no, pero es como un eje que impulsa, es como un eje que proyecta 5 personas, 6 personas, que hacen que la comunidad vibre, que la comunidad actúe, que la comunidad mayor, sea la diaconía, o sea un grupo de familias, pero la comunidad local. Otro elemento que es importante, no se asuste, es la 629, seguimos. Nos va a ayudar, porque si no, nunca lo van a leer. Estoy seguro que no lo van a leer. A mí me da un colerón. Pero bueno, ahí está, tienen que aguantarme. Señalamos con alegría, vea qué bonito dicen los obispos. Señalamos con alegría como importante hecho eclesial, particularmente nuestro y como esperanza de la iglesia. Las comunidades eclesiales de base
son un hecho latinoamericano de la Iglesia Católica, que se han proliferado las pequeñas comunidades eclesiales de base. Dice Puebla. Esta expresión eclesial se advierte más en la periferia de las grandes ciudades. Claro, son ambiente propicio para el surgimiento de los nuevos servicios laicales. Tienen que generar ministerios que enriquecen la parroquia. No enriquece la pequeña comunidad o la comunidad eclesial de base. Pues sí se enriquece, pero es como para descubrir un valor esencial de los miembros bautizados que van a enriquecer la comunidad. Y no podríamos nosotros despreciar. Hay unos que saben orar muy lindo, hay unos que saben cantar muy bello, hay unas personas que les gusta el servicio a los pobres. Entonces la comunidad lo refleja. Y puede participar en todos los movimientos de la iglesia, pero luego vuelve a la comunidad eclesial de base. No llega solo al movimiento. Porque si va a ser una jornada de vida cristiana, un miembro de una pequeña comunidad y se queda en la jornada, como ahí en el equipo de jornadistas. Les agarra un telele de que tienen que estar en el equipo para dar la siguiente jornada de vida cristiana. No, no. Vuelve otra vez a la pequeña comunidad. Y puede ser que unos se queden en el movimiento. Eso es posible, eso no tiene nada que ver. En ellas se han difundido mucho la catequesis familiar, la educación de la fe de los adultos. Claro, si hay un adulto que no ha recibido algún sacramento, pues el animador o alguien preparado o se refiere a la comisión de catequesis. Es una forma de convivir el pueblo sencillo. Ahí vamos viendo la identidad que le da el magisterio de la iglesia a las pequeñas comunidades eclesiales de base. Bueno, seguimos leyendo. En la 642 cambiamos de número. Recuerde que los documentos de la iglesia están identificados por un número. Dice el 642 de Puebla. Los cristianos bautizados en comunidad eclesial de base. Puede haber otro tipo de comunidad que se asocie a otro tipo de comunidad. Eso es posible porque la iglesia tiene muchos carismas. Fomentando su adhesión a Cristo. Lo importante es que el que se une a la comunidad eclesial de base se adhiera profundamente a la persona de Jesús. Que su vida sea más evangélica en medio de la comunidad que dice del pueblo. Y es un medio, la pequeña comunidad. Cuando digo pequeña son 3, 4, 5, 6. O sea, es muy difícil que esas comunidades que sean de base pasen de 10 personas. Es casi inmanejable. Ahora, pues que dicha que si puedan ser 10. Interpelan las raíces egoístas y consumistas de la sociedad, porque son proféticas. Usted se puede imaginar un grupo de señoras analizando la realidad de la comunidad, analizando la realidad del país. No con datos provenientes de un sociólogo o de una persona con estadística. No, no, un antropólogo cultural. No, no. ¿Cómo percibe el pueblo las leyes? ¿Cómo percibe las leyes los tribunales de justicia? ¿Cómo percibe las leyes el Estado? ¿Cómo percibe las leyes las instituciones? ¿Cómo percibe a la iglesia, a la jerarquía? ¿Cómo la percibe? No es un estudio exhaustivo, es cristianos que dicen, pero ¿qué es esto? Esta experiencia hermosa va con el evangelio. Vamos a promoverla. Es la solidaridad. Recuerden, palabra, Eucaristía y solidaridad son como las 3 bases de la evangelización. A esto que estamos viviendo aquí no se parece. Porque hay mucha droga, mucha venta de droga. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a estar solo con los brazos cruzados, esperando a que San Pedro baje el dedo para actuar. No, 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 no. Colabora para interpretar las raíces egoístas y consumistas de la sociedad.
provocan la ayuda con el pueblo de Dios, socialmente y eclesialmente, en una comunión con Dios y los hermanos. ¿Cómo está? ¿Cómo está su salud? Vamos a hacer una cadena de oración por tu salud. Nos interesa la vida tuya. ¿Qué le está pasando a estos padres solteros, madres solteras? Aunque no formen parte de la comunidad, no hay prohibiciones de ningún tipo. No le dicen a las personas, y casi como prohibido decirle a la persona esto es bueno, esto es malo. Es el evangelio el que lo determina, porque no es un encuentro moralista donde se le dice a la persona, usted está juntado, usted no puede formar parte de la comunidad eclesial de base. No, venga más bien, venga para acá. Yo llamo, está sinvergüenzada la persona, no la vamos a juzgar. Está ahí con una sinvergüenzada. Venga a la comunidad. Es el evangelio y la vida cotidiana el que lo va a transformar. Porque no es un análisis moralista, es un análisis ético-moral. Pero es el evangelio que te va a convertir. Es muy importante eso que acaba de decir. Bueno, aquí está el documento. Ustedes lo están viendo ahí. 642. Las comunidades eclesiales de base son expresión de amor, dice el 643, preferentemente la iglesia por el pueblo sencillo. Por eso en las zonas urbanas pega mucho, por la necesidad que tiene la gente del encuentro, igual que pega mucho las comunidades protestantes. En ella se expresa, valora y purifica la religiosidad. No se prohíbe la religiosidad, se expresa, valora y purifica. Creo que la religiosidad popular es un vehículo muy importante de las comunidades eclesiales de base, pero expresada, valorada y purificada. Porque a veces la religiosidad popular está mediatizada por superstición, por ejemplo. Pero no se elimina la comunidad eclesial en la comunidad eclesial de base la religiosidad popular. Puede ser un instrumento. Yo tuve una experiencia muy bella en una comunidad muy sencilla, pequeña, realmente muy pequeña, que se llama Tornos. Yo llegué temprano, y la misa es a las 6 y estaban rezando el rosario misionero. Una señora mayor. Había agarrado 5 candelas de las que venden en la pulpería, las puso de diferente color, la metió en una pintura, puso una tabla, cada color de candela un continente. Y qué hermoso. De hecho, que yo le dije, necesito eso. Y lo transmitimos a todas las comunidades de Monteverde, Santa Elena. ¿Por qué? Porque el rosario es parte de la religiosidad popular. Pero con una oración tan bella, el rosario misionero, una cosa es extraordinaria. Por ejemplo, donde se nombra en las letanías a los santos de cada continente. Una cosa impresionante. Y se le dice el valor que aportó el santo o el beato. Es una cosa, una catequesis lindísima que podría rezarse y es educativo. Pero ahí está una expresión de religiosidad popular expresada, valorada y purificada. Ahora en el mes de las misiones. Y también el compromiso. El compromiso es después de cada encuentro. Después de cada encuentro tiene que haber algún compromiso, ineludiblemente. Es casi como que obliga que sea el hoy, el presente. Es lo que voy a hacer ahora. Y cosas muy sencillas. A mí el diario de un alma del Papa Pablo, de Juan 23,
cuando él escribía después de un retiro espiritual, escribía los compromisos y ponía primer compromiso después de un retiro, siendo Roncalli, Papa Juan XXIII. Después de un retiro decía, primero, tenerle más paciencia a mi secretario, un monseñor, seguro que era impaciente. Segundo, rezar con devoción el rosario. Oiga usted, vean ustedes el diario de un alma. Tercero, aprender a escuchar y hablar menos. Tercero, vean usted cosas sencillas. De eso bebe. Porque el método de revisión de vida. Entonces, la revisión de vida genera en el actuar cosas muy concretas. Cosas muy... Cuarto, leer todos los días el Evangelio, decía el Papa Juan XXIII. Es que no es necesario hacer grandes cosas. Digamos, no se fuerza a la persona. El Evangelio va transformando el corazón y la mente y la conducta del ser humano y la sociedad. 640. No estamos en bingo, pero se parece. El 640. Dice, ¿ves qué bonito esto? En las pequeñas comunidades, sobre todo en las mejor constituidas, porque hay de todo. Hay unas más que han durado 40, 50 años. Se han hecho viejo la gente. Crece la experiencia de nuevas relaciones interpersonales en la fe. Cambia la manera de relación. No con la comunidad, sino con la gente. Se profundiza la palabra de Dios siempre. Se participa en la Eucaristía, pero en la Eucaristía de la diaconía y de la parroquia. No es muy adecuado que las comunidades eclesiales de base, solo en un seminario, en una celebración, en un encuentro, pues eso sí, desde luego. Pero no es la palabra siempre, pero no es muy adecuado que las pequeñas comunidades eclesiales de base tengan ellas la Eucaristía. Es para integrar desde la palabra a la Eucaristía parroquial. Esa es la finalidad. La comunión con los pastores de la iglesia particular, párroco, los sacerdotes, y un compromiso mayor con la justicia. Las comunidades eclesiales de base rompen con lo que dice Papa Francisco, la indiferencia social, y va hacia las periferias. El lenguaje inclusivo y misionero de Francisco es perfecto para las comunidades eclesiales de base. Porque lo que se busca, América Latina, se suponía que en los años 60, con el desarrollo y la industrialización, iba a cambiar, pues se hizo más pobre. América Latina hoy es más pobre. Costa Rica se está pareciendo a los años 50. Mi tata y mi abuelo hablaban de los años 50, la gente con descalzos. No iban sino a tercer grado de la escuela. Vea, yo ya se me está pareciendo que Costa Rica igual. Hay un montón de chicos que no pasan de tercer grado de la escuela. No llegan a sexto. Menos al colegio. ¿Por qué? Es la pobreza. La única manera, dice Medellín, de salir de la pobreza es provocando la educación. Pueblo educado, pueblo transformado. Eso es así. Un pueblo educado en la educación cultural. Y ni qué decir en la educación de la fe. Por eso es compromiso. Yo todavía no entiendo, me cuesta entender que las comunidades, por ejemplo, no puedan organizarse para amor al enfermo. A mí me cuesta entender. A mí me cuesta entender cómo solo se busca el dinero para la parroquia, para comprar cáliz. Eso es importante. Pero la mayoría de nuestras iglesias en Alajuela están bellas. Pues claro que cuesta mantenerlas. Pero la evangelización, si gastamos 1.000 millones en un edificio, ¿cómo no vamos a gastar un poquitillo
En evangelización a veces, ahora ni hojas se utilizan. O para ayudar a los pobres. ¿Por qué las parroquias no se organizan para ayudar a los pobres? En la Vicentina, la Pastoral Social, un grupo de señoras buenísimas, esas señoras, pero los demás estamos como muertos, yo no entiendo. Hay gente sin trabajo. Algo podemos hacer. Algo lo podemos organizar. Las comunidades eclesiales de base son así, ágiles para responder ipso facto en el momento a las necesidades. Son así. Está un enfermo, vamos a ver cómo hacemos para ayudarle. ¿Cuánta persona está enferma y forma parte de la parroquia? Si te vi ni me acuerdo. De por sí ese viejillo no venía a misa. Ese viejillo, más bien cuando le pasamos la canasta, metía la mano y ahí sacaba. Esas son historias verdaderas de viejillos que metían la mano y en lugar de echar en la limonda sacaba porque no tenían cómo subsistir. Eso son, bueno, claro que yo no estoy dando tips para que lo hagan en las parroquias. Bueno, hay gente, pues, que da a la iglesia como institución, pero no da nada a los pobres. Las comunidades eclesiales de base no, están así pendientes, analizan la realidad, provocan un conocimiento y aparecida muy bonito porque el Papa Benedicto XVI dice, ver la vida con ojos de fe. Bueno, sí, eso es lo que hacemos. No necesita que en la pequeña comunidad, vea, un sociólogo es tan soberbio que no va a estar en una pequeña comunidad y a veces nosotros los sacerdotes somos tan soberbios que tampoco vamos a estar en una pequeña comunidad. Claro que hay comunidades sacerdotales. Yo siento que yo formo parte de una pequeña comunidad secreta. Somos 3 sacerdotes. Yo lo siento así. Pero no somos comunidad eclesial de base. Se pregunta, es 640 de Puebla, ¿cuándo una pequeña comunidad puede ser considerada verdadera comunidad eclesial de base en América Latina? Eso está en el número 640 de Puebla, no lo estoy inventando yo. ¿Cuándo? Entonces viene aquí. La comunidad eclesial de base como comunidad integra familias, adultos y jóvenes, pero no toda la familia, no todos los adultos ni todos los jóvenes. En íntima relación interpersonal en la fe. Yo me recuerdo que es que ahora se las tira mucho, pero Luis Fernando del Coyol tenía 15 años y me invitó a mí a una misa pues, de una comunidad, yo no sé, allá para abajo del Coyol, ¿cómo se llamaba eso? Donde vivía Luis Fernando. Él tenía 15 años y nació de una pequeña comunidad eclesial de base en el Coyol. Yo no sé qué fiesta, y tenía 15 años y a mí me invitó porque no había padre. Si es que no encontré padre, usted no podía venir a celebrar una misa. Allá fue para yo. Hoy es sacerdote. Luis Fernando, ¿qué? ¿Qué es párroco hoy de Luis Fernando, que es párroco de Naranjo? Desde que tenía 15 años formaba parte de una comunidad eclesial de base, era animador. No, padre, no me acuerdo del apellido ahorita. No, pero ¿saben de quién estoy hablando? Moraga. ¿Moraga qué? Pero ese barrio, sí, es Luis Fernando. Sí, sí, sí. Por el lado de Riteve. Sí, era una comunidad de un santo que yo no sé ni cómo se llama el santo. Llanos. Llanos, sí. Allá fui a parar yo por un muchachillo de 15 años. Por un muchachillo de 15 años. Vázquez, Luis Fernando Vázquez. Vázquez Moraga. Vázquez Moraga. Bueno, joven, pero no. Sí, claro, párroco de Naranjo nació de una pequeña comunidad eclesial de base. Él era animador. Gran pueblo, Naranjo. Bueno, eso dejémoslo para otra conversación, padre. No enrede porque Naranjo es muy bonito. Eso. Es como la conversación de Saprissa, mejor lo dejamos para otro lado. Todavía la de Naranjo porque es un pueblo bonito, pero Saprissa mejor es, no metamos el enredo.
Bueno, como eclesial es comunidad de fe, esperanza y caridad. Esto me encanta a mí. Como comunidad integra familias, adultos y jóvenes, pero no todas las familias, ni adultos, ni todos los jóvenes. Luis Fernando, ahí habrá uno que otro. En íntima relación interpersonal en la fe. Como eclesial es comunidad de fe, esperanza y caridad. Celebra la palabra de Dios en la vida a través de la solidaridad y compromiso con el mandamiento nuevo del Señor. La caridad para la comunidad eclesial de base es fundamental. Si hay un dinero es para la caridad. ¿Entendido eso? Si hay algún dinero es para la caridad. Es que no hay dinero. Las comunidades no manejan dinero. Y hace presente y actuante la misión eclesial y la comunión visible con los legítimos pastores a través del servicio de coordinadores aprobados. Algunos llaman animadores, que es un ministerio, puede ir cambiando, puede ser permanente. A mí me parece que puede ser permanente, pero puede aparecer nuevas comunidades con nuevos animadores. Es importante decir que el mismo número 641 dice es de base por estar constituido por pocos miembros. Yo no sé, tal vez Coyol es una de las primeras comunidades eclesiales de base. Tenemos que reconocer que el padre Vázquez colaboró muchísimo. Otras personas ahí, en forma permanente y manera de célula de la gran comunidad. Cuando merecen su título de eclesialidad, ellas pueden conducir en fraternidad, solidaridad, su propia existencia espiritual y humana. Bueno, ya le estamos dando forma a toda organización es parroquial. La organización de o puede ser parroquial o diaconal, de la diaconía. No tienen estatutos, ya que dependen directamente del obispo y del párroco, esencialmente del párroco. Por eso la presencia del sacerdote en las pequeñas comunidades va a ser muy importante. Anima, forma. ¿Qué es lo que está haciendo el padre Claudio? Pues todo este año ha sido de formación, ¿verdad? Y formación muy fuerte. Bueno, hoy debe ser porque hay algún partido, hay 65 creo, pero creo que ahí hay 2 o 3 personas en grupo. Pues hay que felicitar, no porque yo estoy dando, yo con gusto, la formación. No hay una asociación que los cubra, no por ser bien inscritos, porque son pobres. Son pobres. ¿Qué van a tener? Además no pueden tener. Solo el magisterio pastoral a través de los obispos y párroco a ejemplo de Alajuela, padre Jonathan, que como vicario episcopal, padre Claudio y la coordinación de animadores. Esa es la organización y funciona perfectamente. Hay actividades, hay retiros, han hecho retiros. Yo he participado en muchos retiros de animadores antes. Bueno, esa es la organización más, digamos, del espíritu. Es una organización del espíritu. Y el animador es un facilitador, es un hermano. Es un hermano que consuela, que acompaña, pero también la comunidad acompaña al animador. La segunda conferencia episcopal del Episcopado Latinoamericano de Medellín dice que cada comunidad eclesial de base se asume como la célula inicial de la estructuración eclesial y como tal conserva las características fundamentales que Cristo quiso dar a la comunidad eclesial. Eso es muy importante. El documento de Puebla ya no pone la comunidad eclesial de base como célula inicial de la estructuración eclesial, sino la familia evangelizada y evangelizadora. No toda familia es nivel de iglesia. Eso
Tiene que ser una familia evangelizada y evangelizadora, que está integrada en la pequeña comunidad. Pero Medellín, que es 10 años antes de Puebla, 1968, Puebla 1979, dice que es la célula inicial de la estructuración eclesial, y ya Puebla le da el concepto de los obispos de América Latina, del nivel de iglesia. Pero en Medellín dirían es la célula. Primero la comunidad eclesial de base, luego dirían ellos la filial, luego la parroquia y desde luego la diócesis, que es comunión de comunidades. Es importante que analicemos esto. La CEPS, la comunidad eclesial de base se percibe como esencial y totalmente ministerial. Cada miembro de la pequeña comunidad tiene que ejercer un ministerio. Sencillo. Cada miembro. Pero son ministerios muy sencillos. El del canto, el de la proclamación. Y va cambiando, ¿verdad? El de la reflexión. El del consuelo. O sea, hay diferentes ministerios en la pequeña comunidad. Y todos tienen que írsele descubriendo su ministerialidad, porque es de los bautizados. No es que yo se los asigne, es que el Espíritu los provoca. Y no es pasivo. O sea, ¿qué significa que la comunidad no es pasivo? No, que está esperando a ver qué le indican. La palabra de Dios va suscitando ministerios. Yo quiero ser catequista de adultos. Entonces, va y se hace presente al párroco. Yo quiero ser catequista de adultos, estado en una pequeña comunidad. Yo quiero pertenecer al Consejo Económico y quiero colaborar de filial. Ahí va. Pero está alimentándose de la pequeña comunidad. O la llaman para tal, ¿sí? Para catequistas de niños, porque esencialmente es ministerial al interior de la pequeña comunidad y luego a la gran comunidad, sea de la diaconía o sea de la parroquia. Pero donde tiene que ser alimento es en la familia, de hecho. Es totalmente ministerial, al interno y al exterior. Pero tampoco es absorbente, ¿verdad? Hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque a veces le asignamos un montón de funciones a nuestros hermanos bautizados que los volvemos locos. Cada persona tiene diferentes dones. El Espíritu enriquece la comunidad con diferentes dones de sus miembros. Y a cada integrante, toda la comunidad, cada integrante, hay comunidad más profética. Todas deben ser proféticas, pero hay una más profética. Otra más orante. Todas deben ser orantes. Otras todas más misioneras. Todas deben ser misioneras, pero es más. Otra más de predicación. ¿Por qué no pueden salir predicadores de las pequeñas comunidades? ¿Acaso la predicación es exclusividad de los padres? ¿De los sacerdotes? A veces algunos ni predicamos bien. Somos demasiado complicados. Mi mamá cuando iba a misa, donde yo vivo, decía, ¿qué habrá querido decir el Padre? ¿Para qué hablan tanto? Y no hacen las cosas más concretas. Ay, Dios mío. A veces es como una clase. Y la predicación no es una clase. Una clase es esto que estamos haciendo, que es una formación. Pueden aparecer catequistas, predicadores, personas que se dedican a la sanación espiritual. Ahí ha contado el padre Claudio algunas experiencias. Bernardita Vázquez, excelente, una comunidad que tiene Bernardita Vázquez de
en Palmares. Y así vamos a encontrar personas que trabajan por los niños. Ahí tenemos que volver a la infancia misionera, que sería un buen proyecto para las comunidades eclesiales de base, que era desacramentalizar la catequesis de niños. Era buenísimo eso de él. Yo intenté meterlo en el Roble de Punta Arenas y ya cuando iba lo hicieron a un lado, pero es una bonita experiencia, porque no crea, si no hubiera sido por la catequesis sacramental, nuestros niños no van a la catequesis. Ahora me encontré preparando este material que hay escultismo católico, eso de los Boy Scouts, pero escultismo católico. Hay una asociación, no sabía yo eso. Es interesante eso. Ejerciendo ministerios diversos como el estudio bíblico, hay personas que de ustedes son capaces, hay animadores que perfectamente yo les daría campo abierto. Yo no sé por qué los curas nosotros acaparamos tantas las cosas. Si la iglesia es esencialmente ministerial, pues hay que discernir, ¿verdad? No es un loco que hace locuras. No, pero hay gente que ha estudiado mucho la Biblia. Y más la diócesis de Alajuela, que ha dado tanta formación. Pero es impresionante la formación que ha dado. Ha acompañado a los bautizados muchísimo. Hay personas que no están en ningún lado, pero dan testimonio personal y comunitario. Ahí en San Juan de Santa Bárbara hay una familia, hay una muchacha, familia Ramírez, que tiene un centro de católica. Yo los he apoyado. A veces hasta sin permiso del cura, de ser celebrado la Eucaristía. Un centro de, seguro ellos han pedido permiso, un centro diurno. Un centro diurno para adultos mayores. No necesariamente que esté asociado a la Iglesia Católica o que sea de la pastoral social, pero son católicos conscientes de su fe, que es profetas. El discernimiento también. Hay personas que tienen mucha capacidad de discernimiento. El servicio, la solidaridad, personas misioneras. Hay personas que de las comunidades tienen un gran amor a la misión. Un día de esto fui yo a celebrar una Eucaristía en Atenas, que por cierto le agradezco mucho porque me trataron muy bien, tanto el párroco, el vicario, el seminarista como la gente. Ay, salí yo contentísimo. Qué buen trato. Pero unas personas de ahí me habían ayudado cuando estaba el padre Claudio en misión en los peores lugares de el Roble Punta Arenas. ¿Ven? Gente de las comunidades. Padre Claudio había como dividido todo el centro parroquial. La concientización y la celebración. Anímense. La otra semana vamos a ver cómo se inicia una pequeña comunidad. Anímense. Póngale ganas. ¿Por qué no? No es necesario que sean los vecinos. 5 o 6 personas hablan con su párroco, hablan con el padre Claudio. Anímense. Hay gente que está preparada. La gente le falta mucha sanidad interior, predicación de la palabra. Pero claro, organizadamente, ¿verdad? No puede estar a expensas. Y los sacerdotes tenemos que abrirnos porque las comunidades cuando proliferan, la gente encuentra su ministerio y no podemos cerrarle el espacio. El documento de Aparecida señala que las SEPs tienen la palabra de Dios como fuente de su espiritualidad. Esto me gusta mucho. En las comunidades eclesiales de base son palabra de Dios, esencialmente. Palabra y vida, revisión de vida, palabra y vida. Es una mutualidad entre palabra y la vida. Y de ahí proviene la sanación interior, de ahí proviene los ministerios, de ahí proviene hasta la conversión, que no hay ninguna prohibición de absolutamente nada
para que alguien participe. Puede estar en el pecado más espeluznante y puede pertenecer. No hay ninguna prohibición, porque es un medio de conversión. No hay ninguna exclusión. Las comunidades eclesiales de base son, como decía nuestro muy estimado hermano de Barrio Latino, inclusivas. Inclusivas porque todos somos pecadores. Todos, absolutamente todos. Pero es fuente de espiritualidad. Y la espiritualidad cristiana es vivir según el Espíritu. Vivir según el Espíritu. Qué bonito todo esto que estamos hablando. Esto me encanta a mí. Y lo que viene mejor, dice, las comunidades eclesiales de base vinculan el compromiso cristiano por opción a los pobres. 27 personas que quieren llegar a ser presidente. Hasta yo tengo ganas de lanzarme a ver si acaso alguien vota por mí. 27 candidatos. Oiga usted, estarán pensando los pobres. Allá uno fue a jugar fútbol en OSA. Ve qué ridículo más grande. Y eso es un ridículo, eso es un populismo. ¿Cuál es el compromiso ahora que estamos en campaña política? El compromiso de los pobres. No quieren bajar el marchamo. Eso hay que analizarlo. No quieren bajar el marchamo. La asamblea lo aprobó, pero el presidente lo va a vetar. Y vean los millones que robaron con AVE. Ahora con esto parece ser de que van a hacer van a pagar 163 millones, no sé cuánto. Y ya se acabó el problema. ¿Cuáles? Tenemos que estar atentos. Leer el profeta Isaías, leer el profeta Jeremías, leer el profeta Amós. ¿Qué nos dice? Leer el libro del Éxodo, leer las bienaventuranzas en clave hoy, pero no es solo salvar el alma, es salvarse integralmente. Entonces, la lucha por la justicia social es hoy, y eso le corresponde a las comunidades eclesiales de base, la conciencia social. Y tienen, yo no sé qué ha pasado, que yo no veo. También es que secuestran las asambleas de los partidos políticos. Las secuestran. Entonces yo no veo, Candil, es lo mismo, sale una diputada y entra el papá ahí en Esparza. Entonces uno dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y el que está atrás tampoco es. O sea, nosotros tenemos que preparar a nuestros hermanos bautizados para que entren en política. Porque no es intraeclesial. A mí me gustó un día de estos lo que dijo el Papa en una catequesis de miércoles. Hay que salir de las sacristías. Eso pone como loco a mucha gente. Hasta algunos obispos de otros mundos, de otros planetas, porque el Papa dice, salgamos de las sacristías. Es que nunca ningún Papa ha hablado así. A mí me parece como que si fuera un obispo de pueblo, el Papa. Claro que hay que salir de las sacristías, pero hay que salir de la sacristía para formar a los próximos regidores, a los próximos diputados, pero ni se dejan porque yo escuché a Daniel Oduber hablando de la doctrina social de la iglesia y cuando fue presidente se les olvidó. Es necesario asociarse a movimientos sociales. Viera lo bravo que están los curas y ciertas organizaciones católicas y obispos y gente de alcurnia religiosa, porque el Papa, vieras el documento, Hernán, lo mandaste. Sí, señor, se lo enviamos. Ese documento tendríamos que hacer una presentación. Lástima que perdimos a Olman Bolaños,
Pero ese documento es para las pequeñas comunidades eclesiales de base. Concreto, concreto. Pero es tan bravo porque el Papa se mete a hacer presencia en los movimientos sociales y en los partidos políticos. En este momento, y todavía se pone a llamar el Papa a los que están formando parte de los movimientos sociales, los llama, ¿cómo los llama? Poetas sociales. Claro que se burla todo el mundo del pobre Papa Francisco. Se burlan. Pero ese documento es como si fuera una encíclica. Vea, es tan actual que no puede perderse. O sea, no es necesario ser sociólogo para entenderlo. Y él mismo dice que mientras él viva tienen que escucharlo. Además es argentino y es jesuita. ¿Cuál es nuestra presencia en los movimientos sociales? ¿Cuál es nuestra presencia en los partidos políticos? ¿Cuál es nuestra presencia en la vida política del país? En las organizaciones de justicia social. Bueno, hoy he nombrado al padre Claudio 3 veces. Esta es la cuarta. El padre Claudio me había dicho que quiere para el próximo año, yo no sé, alguien se lo irá a dar, doctrina social de la iglesia. Pues claro que es una belleza la doctrina social de la iglesia. Y yo empezaría por este documento de las, y por la Mater Magistra. Y la Pacem Terris, sobre todos los derechos, lindísima la Pacem Terris. Era una delicia cuando la estudié y la enseñé. La Pacem Terris es una cosa impresionante. Sobre todos los derechos sociales, comunitarios, familiares, humanos, morales. Es importante eso. Y la carta de Francisco yo le aconsejo a los movimientos populares, se las aconsejo. La carta es una carta esencial para las comunidades eclesiales de base. Fratelli Tutti, habría que hacerle una presentación, porque es bellísima. Sería como el alma de las comunidades eclesiales de base. ¿Qué es evangelio? Es el evangelio y Fratelli Tutti. No es más que bienaventurados los amigos de Jesús. Es que el Papa dice, se ha hablado de la fraternidad, de la igualdad, de aquello de la Revolución Francesa, y se olvidó de la fraternidad, que eran los 3 pilares de la Revolución Francesa: igualdad, libertad y la fraternidad. Nadie habla de eso. Y las comunidades eclesiales de base. Eso sería un enriquecimiento para transformar actitudes. Esa es profética. La carta a los movimientos sociales que escribe cada año el Papa y Fratelli Tutti es porque genera valores nuevos, llenos de esperanza, llenos de vida. Uno dice, pero ¿cómo es tan hermoso ser creyente católico? Con esto, que es la fuerza del Espíritu que provoca actitudes nuevas, no solo sacramentales, actitudes nuevas, también sacramentales. Es que no lo vamos a centrar solo en la Eucaristía. Todo para atraer a la Eucaristía, eso sí. Eso sí, a mí me gusta mucho la explicación que hace el padre Sergio Enrique Hernández Herrera, es que toda la evangelización es el querigma para atraer a la Eucaristía, eso sí. Pero en fraternidad, en libertad, en igualdad, en justicia social, en sanación de vida, en sanación interior. El último sábado anterior fue Bernardita y Llega a dar el testimonio de COVID. Cada mes llevamos a alguien que dé testimonio. Este mes de noviembre esperemos que vaya a Monteverde nuestra muy querida Alejandra a predicar y a dar testimonio.
Y estaba llena la iglesia. Eso me comentaron porque yo andaba en Atenas y la gente quedó impresionada. Luego yo los llevé a pequeñas comunidades el otro día, crear la fraternidad. Hay un testimonio después de una Eucaristía. Yo no sé si está Bernardita Vázquez ahí para que luego lo cuente con un muchacho. O sea, la gente con el testimonio se impresiona. Hay algo, hay un toque, ¿verdad? Hay un toque que ya hablan, que dicen, que están atentos, se fortalecen. El Papa Francisco y las comunidades eclesiales de base. El Papa Francisco escribió en el año 2013 que las comunidades de base aportan un nuevo fervor evangelizador y una capacidad de diálogo con el mundo que renueva la iglesia. Son medios de renovación. Por lo mismo es necesario que no pierdan el contacto con la realidad tan rica de la parroquia del lugar, que se integren gustosamente en la pastoral orgánica de la iglesia particular. Porque esencialmente la familia es la parroquia y la diócesis. El Papa Francisco ha enviado mensajes a los 13 y 14 encuentros intereclesiales de comunidades eclesiales de base en Brasil. Aquí están unos documentos sobre las comunidades eclesiales de base del Papa Francisco, que sería bueno que los conociéramos porque son muy interesantes, muy puntuales. Algunas cosas los he nombrado aquí. Aquí hay un libro en Misterio y Liberaciones sobre comunidades eclesiales de base. Si alguien quiere profundizar, Ignacio Ellacuría y John Sobrino, Acevedo Marcelo, DC, comunidades eclesiales de base. Para mí es el resumen con Marins, porque también Marins tiene, Padre Marins, que es el gran promotor de las comunidades eclesiales de base en América Latina y el mundo. Tiene como 90 años. Y Acevedo Marcelo, en Misterio y Liberaciones, en Ignacio Ellacuría y John Sobrino, digamos, una definición, que es donde he tomado todos los datos, comunidades eclesiales de base. Es fácil adquirirlo sobre la identificación de comunidades eclesiales de base. Y termino diciendo que las comunidades eclesiales de base, algo nuevo y algo antiguo. Voy a leer. Se entiende por comunidad eclesial de base CEPS un grupo pequeño en el cual sus integrantes se conocen, comparten su vida, celebran su fe y se ayudan mutuamente a vivir plenamente su compromiso en la construcción del reino. Eso es muy importante lo que acaba de leer. La iglesia es pueblo de Dios y en cada momento histórico va descubriendo e implementando nuevas formas de organización que ayuden a interiorizar los valores evangélicos. La tarea de las comunidades eclesiales de base es interiorizar los valores evangélicos en el hoy de la historia, ofreciendo una respuesta a los signos de los tiempos. Es como tiene un cordón umbilical de las pequeñas comunidades cristianas del Nuevo Testamento, ya que las comunidades eclesiales de base reproducen. Es un clon. Reproduce la estrategia pastoral de la iglesia primitiva. Por eso hay que estar permanentemente leyendo los Hechos de los Apóstoles, las cartas paulinas, las cartas apostólicas. Hay que estar leyendo el Apocalipsis. Usted sabe que el padre Pablo Richard dio un curso de Apocalipsis. Hace falta que nuestros biblistas den un curso de Apocalipsis. Una lectura, porque las comunidades se enriquecerían. Sí necesita orientación. Apocalipsis necesita orientación. Es un clon de la iglesia primitiva y algunos rasgos de la primera evangelización latinoamericana. Ellas quieren ser la expresión actualizada más parecida a las primeras comunidades cristianas descritas en los Hechos de los Apóstoles. Siempre hay algo bueno
en la primera evangelización latinoamericana. Hay MasterChef Colombia, estaba en español, hicieron en Guatavita, hicieron una competencia y el español perdió con el equipo. Entonces dice, ya aunque llegó el español, no se llevó el oro. La primera evangelización latinoamericana se llevaron el oro y otros españoles están llevando otras cosas. Pero sigue siendo la primera evangelización también elementos como Bartolomé de las Casas y algunos otros evangelizadores, catequetas, obispos, que nos dicen algo al hoy de la historia. Y las comunidades eclesiales de base son el punto de encuentro, es los Hechos de los Apóstoles. Por eso es que está meditando permanentemente, porque es para generar nuevas actitudes, pero de una manera sencilla, iba caminando de una manera sencilla. No a la fuerza, no obligados. No así como que tiene que ser así. No, el Espíritu es el que va provocando todo eso. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan, ven los elementos, a la oración. Todos los creyentes vivían unidos y compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y se repartían de acuerdo a lo que cada uno de ellos necesitaba. Pues, tenemos que ir provocando en este mundo tan complejo en la congregación, la predicación, la convivencia, la oración de sanidad, la meditación, retiros espirituales, convivencia de encuentro. Ahora hay un montón de cosas. Yo veo que hay un montón de cosas para niños. Retiros, a mí me están invitando permanentemente a retiros. Los jesuitas de Bogotá. Interesantes y gratis a través en línea. Esto muy importante. La multitud de los fieles, esto me encanta y con esto terminamos. ¿Cuáles son las actitudes? La multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como suyo lo que poseía, aunque lo poseía, sino que todos lo tenían en común. Pero tampoco era que pertenecía a alguien. Tenía en común. Dios confirmaba con su poder el testimonio de los apóstoles respecto de la resurrección del Señor Jesús. Eso los unía a la resurrección. Y todos vivían algo maravilloso. Tenemos que hacer de la comunidad algo maravilloso. Prudencia al hablar, prudencia al pensar y sabiduría en el actuar. Prudencia en el hablar, prudencia en el pensar y sabiduría en el actuar. No había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que tenían, campos o casa, lo vendían y ponían el dinero a los pies de los apóstoles, quienes repartían a cada uno según sus necesidades. Eso hay que tener cuidado con hacerlo hoy. Bueno, vamos a dejarlo ahí. La próxima semana seguimos con las comunidades eclesiales de base. Creo que daría otro pie para otro encuentro, pero es fundamental. Porque aquí he hablado inclusive de la corresponsabilidad, de la ministerialidad, que son temas que también habíamos pensado tocar. Aquí quedamos esperándolos en la... Padre, ¿puede abrir el micrófono, por favor? Se silenció. ¿Puede abrir el micrófono, por favor? Padre Salas, está silenciado. ¿Puede abrir el micrófono? Oiga, pero tú estabas hablando solo, yo. La última parte, como 2 minutitos, habló solo. ¡Ay, qué triste! No, pero la última parte, fueron 2 minutos.
Pero yo no toqué nada. ¿Cómo fue que se silenció? Yo no toqué nada. ¿No sería la fuerza del demonio que me... que... No, no se preocupe. Padre, Bueno, hay varios comentarios. sí. Es el momento de las preguntas. No sé si quiere Yo ver. aquí estoy dispuesto. Dice Cali. Vamos a ver. Cali dice, al ser un ambiente familiar y cercano nos ayuda a ser sensibles ante el dolor y la necesidad integral del individuo. No nos vuelve juristas de Dios, sino personas sencillas que comparten de la palabra, la misericordia del Padre. También provoca la búsqueda del bien general de los vecinos. Todo eso basado en la experiencia de vida en el día a día. Cali siempre dan el clavo y resume muy bien. Agradecemos a Cali que ha permanecido fiel a la formación y Cali siempre aporta. Eso me gusta muchísimo. Gracias, Cali. Y lo que está diciendo, pues casi como una reseña de lo que hemos hablado. ¿Quién más? No sé. ¿Quién más? ¿Hernán? Tengo, alguien más dice, ajá. ¿Podría decir algo? Y claro, Alejandra, perdón. No, yo sé que son muchos. Buenas noches a todos. Dos cositas. Ahora que el padre estaba tocando de ese grupo de personas que tienen el centro diurno ahí en San Juan, creo que nuestra diócesis es muy rica, ya lo dijimos, en formaciones, porque creo que ninguna diócesis tiene las formaciones que aquí se dan, ¿verdad? En nuestra diócesis. Dos, padre, yo quisiera preguntarle algo. A mí siempre me ha llamado mucho la atención, ahora que usted decía sobre las comunidades, ¿verdad? Sobre esa primera comunidad donde todos los bienes eran en común, me llama mucho la cita bíblica, la atención, cuando dice que la gente que pasaba por fuera del templo, dicen, miren cómo se aman. Y yo decía, ¿qué pueden? Yo siempre me lo he cuestionado. ¿Qué podían ver y qué podían sentir las personas que pasaban por fuera del templo que tenían semejante expresión? Gracias, buenas noches. Gracias, Ale, buenas noches. Yo agregaría nada más a la pregunta, pues había alegría y tristezas, pero había una forma de solucionar. Había dificultades y unión. Recuerde que Pablo se peleó con su gran amigo. Entonces había conflictos y había amor, pero había formas de solución. Entonces la manera como vivían era diferente a cómo vivía el Imperio Romano. Y tenemos que descubrir en nuestras comunidades a vivir no soportándonos o a tener tolerancia. A todos nos cuesta, sino a entender la ministerialidad de la iglesia que va más allá de la pastoral clerical, que va más allá. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, perdón, alguna inquietud que quiera compartir en este momento. Quedamos ahí entonces. Yo le aconsejo que lean lo que les he propuesto. Hernán, yo voy a mandarle a usted las presentaciones para que lo compartan. Les agradezco mucho, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Y regálenos la bendición, Padre, regálenos la bendición. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, sobre ustedes, les acompaña ahora y siempre. No decaigan en la formación, ya vamos.